El concepto de ecosistema es especialmente interesante para comprender el funcionamiento de la naturaleza y multitud de cuestiones ambientales que se tratarán con detalle en próximos capítulos. Hay que insistir en que la vida humana se desarrolla en estrecha relación con la naturaleza y que su funcionamiento nos afecta totalmente. Es un error considerar que nuestros avances tecnológicos, los autos, las computadoras y las industrias nos permiten vivir al margen del resto de la biosfera y el estudio de los ecosistemas, de su estructura y de su funcionamiento. Por eso, hoy aprenderemos más sobre ello. En la naturaleza, los átomos están organizados en moléculas y éstas en células. Las células forman tejidos y estos órganos que se reúnen en sistemas, como el digestivo o el circulatorio. Un organismo vivo está formado por varios sistemas anatómico-fisiológicos íntimamente unidos entre sí. La organización de la naturaleza en niveles superiores al de los organismos es la que le interesa a la ecología. Los organismos viven en poblaciones que se estructuran en comunidades. El concepto de ecosistema aún es más amplio que el de comunidad, porque un ecosistema incluye, además de la comunidad, el ambiente no vivo, con todas las características de clima, temperatura, sustancias químicas presentes, condiciones geológicas, etc. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es la unidad biológica funcional de la vida y se entiende como un sistema ecológico complejo que abarca la biocenosis, es decir, el conjunto de organismos vivos o elementos bióticos de un área determinada, plantas, animales, hongos, bacterias, insectos, etc., que interactúan entre sí mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Al mismo tiempo, se encuentran estrechamente enlazados con el biotopo, o sea, el medio ambiente físico o elemento abiótico, las rocas, la tierra, los ríos, el clima. Esto, al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes, consistiendo entonces en entidades materiales bióticas y abióticas integradas de forma armónica en un espacio determinado. Dicho de otra manera, el ecosistema se considera una comunidad ubicada en un lugar físico, el hábitat, en el que todos están relacionados, los seres vivos, biota o elementos bióticos, y los inertes, abiota o elementos abióticos. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Origen del término. El término fue propuesto en 1935 por el ecólogo inglés A. G. Tinsley y es la unidad funcional básica en ecología, y comprende las comunidades bióticas y el medio ambiente abiótico de una región dada, cada uno de los cuales influye en las propiedades del otro. Dicho de otra manera, el ecosistema se considera una comunidad ubicada en un lugar físico, el hábitat, en el que todos están relacionados, los seres vivos y los inertes. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. El hábitat y el nicho ecológico. Dos conceptos en estrecha relación con el de ecosistema son el de hábitat y el de nicho ecológico. El hábitat es el lugar físico de un ecosistema que reúne las condiciones naturales donde vive una especie y al cual se haya adaptada. El concepto de nicho ecológico es más amplio, pues incluye el espacio físico y por sobre todo la función desempeñada por el organismo en el ecosistema. Algunos autores también incluyen en el concepto las adaptaciones, uso de recursos y estilo de vida del organismo, y asumen que implica numerosas dimensiones. Se deduce entonces que organismos de distintas especies pueden compartir el hábitat, pero que es prácticamente imposible que coincidan en el mismo nicho ecológico. De ser así, se comienza a establecer un fenómeno de exclusión competitiva o una de las especies deberá cambiar su nicho. En el ecosistema hay un flujo de materia y de energía que se debe a las interacciones organismo-medio ambiente. Sus componentes son componente abiótico o abiota, aquellos elementos del ecosistema que no poseen vida, pero que intervienen en un ecosistema. El agua, la luz, la temperatura son algunos. Las sustancias inorgánicas, CO2, H2O, nitrógeno, fosfatos, etc. Los componentes orgánicos sintetizados en la fase biótica, proteínas, glúcidos, lípidos, el clima, la temperatura y otros factores físicos. Componentes bióticos o biota.
La biota está compuesta por organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en dos categorías generales, los autótrofos y los heterótrofos. Esta distinción se basa en necesidades nutricionales y el tipo de alimentación. Los distintos organismos de un sistema obtienen materia y energía del medio ambiente de manera muy variada. Aquellos que lo hacen de una misma forma se agrupan en un conjunto o nivel trófico. Funcionamiento del ecosistema. El funcionamiento de todos los ecosistemas es parecido. Todos necesitan una fuente de energía que, fluyendo a través de los distintos componentes del ecosistema, mantiene la vida y moviliza el agua, los minerales y otros componentes físicos del ecosistema. La fuente primera y principal de energía es el sol. En todos los ecosistemas existe, además, un movimiento continuo de los materiales. Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven, cerrándose el ciclo, al suelo, al agua o al aire. En el ecosistema, la materia se recicla en un ciclo cerrado y la energía pasa, fluye, generando organización en el sistema. Estudio del ecosistema. Al estudiar los ecosistemas interesa más el conocimiento de las relaciones entre los elementos que el cómo son estos elementos. Los seres vivos concretos le interesan al ecólogo por la función que cumplen en el ecosistema, no en sí mismos, como le pueden interesar al zoólogo o al botánico. Para el estudio del ecosistema es indiferente, en cierta forma, que el depredador sea un león o un tiburón. La función que cumplen en el flujo de energía y en el ciclo de los materiales es similar y es lo que le interesa a la ecología. Como sistema complejo que es, cualquier variación en un componente del sistema repercutirá en todos los demás componentes. Por eso son tan importantes las relaciones que se establecen. Los ecosistemas se estudian analizando las relaciones alimentarias, los ciclos de la materia y los flujos de energía. Relaciones alimentarias. La vida necesita un aporte continuo de energía que llegue a la Tierra desde el Sol y pasa de unos organismos a otros a través de la cadena trófica. Las redes de alimentación, reunión de todas las cadenas tróficas, comienzan en las plantas, los productores, que captan la energía luminosa con su actividad fotosintética y la convierten en energía química almacenada en moléculas orgánicas. Las plantas son devoradas por otros seres vivos que forman el nivel trófico de los consumidores primarios, herbívoros. La cadena alimentaria más corta estaría formada por los dos eslabones citados, por ejemplo, elefantes alimentándose de la vegetación. Pero los herbívoros suelen ser presa, generalmente, de los carnívoros, depredadores, que son consumidores secundarios en el ecosistema. Ejemplo de cadenas alimentarias de tres eslabones serían: la hierba sería comida por la vaca y la vaca sería comida por el hombre. Las cadenas alimentarias suelen tener como mucho 4 o 5 eslabones. 6 constituyen ya un caso excepcional. Ejemplo de cadena larga sería algas, rotíferos, tartígrados, nemátodos, musaraña, autillo. Pero las cadenas alimentarias no acaban en el depredador cumbre, por ejemplo el autillo, sino que como todo ser vivo muere, existen necrófagos como algunos hongos o bacterias que se alimentan de los residuos muertos y detritos en general, organismos descomponedores. De esta forma se soluciona en la naturaleza el problema de los residuos. Los detritos, restos orgánicos de seres vivos, constituyen en muchas ocasiones el inicio de nuevas cadenas tróficas. Por ejemplo, los animales de los fondos abisales se nutren de los detritos que van descendiendo de la superficie. Las diferentes cadenas alimentarias no están aisladas en el ecosistema, sino que forman un entremado entre sí, y se suele hablar de red trófica. Una presentación muy útil para estudiar todo este entramado trófico son las pirámides de biomasa, energía de número de individuos. En ella se ponen varios pisos con su anchura o superficie proporcional a la magnitud representada. En el piso bajo se sitúan los productores, por encima los consumidores de primer orden, herbívoros, después los de segundo orden, carnívoros, y así sucesivamente. Ciclos de la materia. Los elementos químicos que forman los seres vivos, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, van pasando de unos niveles tróficos a otros. Las plantas los recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas, glúcidos,
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los animales los toman de las plantas o de otros animales, después los van devolviendo a la tierra, la atmósfera o las aguas por la respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres cuando mueren. De esta forma, encontramos en todo ecosistema unos ciclos del oxígeno, el carbono, hidrógeno, nitrógeno, etc., cuyo estudio es esencial para conocer su funcionamiento. Flujo de energía. El ecosistema se mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía que va pasando de un nivel al siguiente. La energía fluye a través de la cadena alimentaria solo en una dirección. Va siempre desde el sol, a través de los productores a los descomponedores. La energía entra en el ecosistema en forma de energía luminosa y sale en forma de energía calorífica, que ya no puede reutilizarse para mantener otro ecosistema en funcionamiento. Por esto, no es posible un ciclo de energía similar al de los sistemas de elementos químicos.